tema, pero sentí algo de Dios compartir en esta mañana con todos ustedes, ¿no? Con todas las personas que creen, que son parte de la iglesia de Jesucristo. Y vi algo, muy, muy profundo, que la iglesia no está haciendo nada. Y me vino a mi mente una imagen de cuando acá en Mendoza se estaba por hacer la ley para el aborto, ¿se acuerda, pastor? Sí. Que las iglesias evangélicas y muchas de aquellas personas que creen en Dios marchamos ahí a la legislatura para que no se aprobara esta ley, ¿no es cierto? Y vimos en esos días el poder de la unidad, porque nos hicieron la ley. Vimos el poder de la unidad que nos habla Juan, ¿no es cierto? Juan 17 nos habla de la unidad. Y qué difícil es poder estar unidos. Ahora, en ese tiempo que se estuvo decretando o estudiando esta ley para llevarla al Congreso, podemos ver que la iglesia se unió y el mundo espiritual se movió, hubo un movimiento grande. Entonces esa ley no pudo salir, ¿no es cierto? Porque iba en contra de los principios naturales de Dios y contra los principios humanos de legalizar el aborto. No hace falta ser muy erudito o muy espiritual para saber que el aborto es un asesinato. Es un asesinato. Pero la iglesia se unió y la iglesia pudo influenciar las leyes. Ahora bien, si la iglesia se pudiera unir contra las drogas, se pudiera unir contra la prostitución, contra la corrupción, las cosas comenzarían a cambiar. Porque en ese momento, cuando se hacen esas manifestaciones de la iglesia, no había denominaciones, no había visión, se unieron con un solo propósito. Y vemos que la unión de la iglesia, el diablo le tiene mucho miedo, pero mucho miedo. Pero no nos unimos para la inseguridad, no nos unimos para pelear por nuestra juventud, por las drogas, por el alcohol, por la prostitución. Y vemos que la unión, la iglesia, si no se une en este tiempo donde muchos países se están uniendo, muchas denominaciones del diablo se están uniendo, el LGTBS, levantan la voz en el Senado, levantan la voz en las calles, no tienen vergüenza de lo que están haciendo, y vemos que eso es del mismo demonio, del mismo infierno, viene inflado, todas esas cosas. Pero ellos se unen y lo hacen ver, se hacen sentir. Pero la iglesia se unió y se hizo sentir con el tema del aborto y después se cayó totalmente. Cuando nosotros pudiéramos unir y dejar los estandartes a un lado, la religiosidad, las visiones de hombre, todos esos estratagemas creados por los hombres, y podamos unirnos con lo básico que nuestra sociedad necesita. Porque nuestra sociedad o nuestras iglesias no necesitan más teólogos, porque no hay más teólogo que el Espíritu Santo. No hay más maestro que el Espíritu Santo, no hay más pastor que el Espíritu Santo, no hay más profeta que el Espíritu Santo, no hay más apóstol que el Espíritu Santo. Necesitamos esos ministerios, sí, para la edificación del cuerpo de Cristo, pero lo que necesitamos es creerle al Espíritu Santo, que lo primero que nos va a llevar el Espíritu Santo es a unirnos con Dios. Amén. Es lo primero que nos va a llevar el Espíritu Santo, es a unirnos con Dios. Porque cuando sentimos al Espíritu Santo, sentimos a Dios, sentimos al Padre, al Hijo. Hay realmente algo en nuestro interior que nos lleva a conocer a Dios, a buscar a Dios, a unirnos con Dios, al propósito de Dios, a la palabra de Dios.
Y ahí es como que lo tocaron la carne, ¿no es cierto, pastor? Cuando dijeron, vamos a aprobar la ley del aborto, y todos los cristianos salieron a pelear, porque claro, sabemos que si esa ley se aprueba, la muerte entrará a nuestra sociedad y hará desastre, porque eso es asesinato, asesinato con guantes blancos. Y la iglesia se levantó, se unió. Pero qué lindo que la iglesia, pastor, usemos la imaginación por unos minutos y pongamos que la iglesia se una para que la droga no entre más. La droga no entraría más. Pero Amén. ¿qué necesita? Una iglesia Unida. unida. Compartimos algo muy lindo el otro día, después de la reunión, después del programa, y queremos compartirlo con usted. Hablamos de que el pueblo de Israel, cuando estaba en el desierto, la nube y la columna de fuego estaba sobre casi 5 millones de personas. La persona que salía del pueblo quedaba sin protección. No había protección. O sea, que la nube, la gloria de Dios, el fuego de Dios estaba en el pueblo de Israel. Amén. Sea pecador, no sea pecador, tenga falta, no tenga falta, sepa la Biblia, no sepa la Biblia, diezme, ofrende, haga pacto o no haga pacto, o no ofrende, o hable del hermano, la gloria permanecía en el pueblo de Israel. Dios se había comprometido a que Él los iba a proteger. Él le dio sus leyes para que sean el pueblo de Dios. Dice la Biblia que la ropa crecía con ellos. Quiere decir que estaban viviendo un tiempo de gracia, un tiempo muy, pero muy grande de gracia. Pero ellos tenían que estar bajo la nube, bajo la unidad. Y esto no quiero que usted lo escuche para vivir un evangelio de libertinaje, no. Al contrario, es para que se una como iglesia de Jesucristo. Si usted salía del pueblo, no lo seguía un pedacito de nube o un pedacito de columna. Si usted se enojaba y se iba, no, yo con este pueblo no quiero ir, y se iba lejos del pueblo, no lo seguía una nubecita en el día, ni lo seguía una columnita de fuego en la noche para darle calor, no. La protección de Dios estaba solamente en el pueblo, ya sean buenos o ya sean malos, estaba en el pueblo de Dios. Por eso muchas personas se alejan de la iglesia, porque ven que esa iglesia no es que la otra iglesia, pero es que en la iglesia está la cobertura, en la unión, en la unidad. Ahí es donde Dios se ha comprometido darnos la protección, el aliento, la fuerza, la nutrición que nosotros necesitamos. Pero claro, miramos con ojos extraños, miramos, no, el pastor hace esto, el líder hace esto, la otra iglesia no me gusta, esta iglesia pide mucha plata, la otra no pide, no, pero la otra hay que ir con faldas largas, no, la otra hay que ponerse un velo, no, que los hombres se sientan a la derecha, que los hombres se sientan a la izquierda. Y entramos a cuestionar todas las iglesias y no los congregamos nunca, pastor, ¿o no? Así pasa, nos vamos de la iglesia. Nos vamos de la iglesia ofendidos, nuestra alma se ofende, y claro que no se va a ofender si el alma está caída. Mientras menos iglesia, mejor para el alma, más felicidad siente el alma. Pero nosotros vamos camino a la condenación. A lo que vamos en esta mañana es que tenemos que estar unidos, como peleamos por la ley del aborto, tenemos que pelear por la droga, tenemos que pelear porque la protección, la unción, el poder de Dios se desata en la unión, se desata bajo lo que Dios ha decretado, para lo que Dios ha escrito en su palabra, no lo que a nosotros nos parece. Gloria a Dios, no, yo tengo más que el pastor, yo tengo esto, no, yo tengo esta visión. Y nos separa la tradición, nos separa muchas cosas. Y el diablo trata de separarnos, porque sabe que cuando él divide, debilita. La división es una brujería de parte del infierno que viene para dividirnos, porque sabe que en la unión, supongamos que nosotros le creemos a Dios, vivimos una vida buscando la santificación, buscando la guía del Espíritu Santo, pero no vamos a la iglesia. ¿Será de Dios eso? No es de Dios. No, yo sirvo a Dios a mi manera. Yo quiero decirle algo por la experiencia que uno ha tenido.
a veces en la vida, ¿no? Y vemos gente que trabaja, vemos gente que hace estudiar a los hijos, se esfuerza para que los hijos tengan un título, son buenos padres, son ahora buenos abuelos, pero nunca reconocieron a Dios, nunca le dieron gracias a Dios. Y ahora que los hijos son grandes, que tienen nietos, matrimonios separados, enfermedades terminales, crisis económica, y ellos, muchas veces hemos hablado con esas personas, pero si nosotros nunca le hicimos mal a nadie, no le hicieron mal a nadie, al que le hicieron mal fue a Dios, por no reconocerlo como Dios. Y vemos que al final de los días viene la paga por no reconocer a Dios. La iglesia está para que nosotros seamos instruidos, edificados y unidos al pueblo de Dios, a la esposa del Cordero. Como estuvimos hablando, vienen tiempos pero muy difíciles para el planeta Tierra, tiempos donde la palabra de Dios se va a cumplir y necesitamos estar en unidad. Amén. Aquellos que conocieron a Jesús y fueron parte de la iglesia algún tiempo y se fueron porque vieron cosas que no estaban correctas. Yo quiero decirte que tienes que dejar eso a un lado, correr a la iglesia, porque ahí es donde está la gloria de Dios, donde está el fuego de Dios, donde está el sustento que necesitamos para estos tiempos difíciles de mala economía, de enfermedad, de epidemia, de guerra, de hambre. Ahí es donde está la cobertura. Dice que el pueblo de Israel iba caminando por el desierto, pastor. En el desierto no había nada. Absolutamente nada. Nada. No había nada. Entonces Dios se compromete en la nada a darnos todo. Pero tenemos que estar unidos. Y esto es una buena reflexión para todos los ministros, para todos los pastores, para todos los líderes. Dejemos las denominaciones a un lado y peleemos por la unidad, como peleamos por el aborto. Peleemos por la unidad. Saquémonos los estandartes, saquemos las denominaciones y comencemos a unirnos, porque este tiempo que viene, lo único que va a detener, que todo lo malo que viene, lo único que lo va a detener es la unidad. El pueblo se mantuvo unido por 40 años, a pesar de que fueron de dura cerviz, a pesar que muchas veces hablaban en contra de los ministros, pero la protección seguía estando sobre ellos. Hay una palabra de Dios que está sobre la iglesia. Hay una gran palabra de Dios que está sobre la iglesia, porque la iglesia se mueve bajo el poder del Espíritu Santo. Ese poder que estuvo en el pueblo de Israel es el mismo poder que hoy actúa en la iglesia. Dios no ha cambiado, Dios no hace excepción de persona. Hoy ha elegido a la iglesia, le ha dado a la iglesia la autoridad, el poder y el dominio sobre todas las cosas. La iglesia, la esposa del Cordero, ha sido ahora la encargada de llevar a conocer la grandeza de Dios, las buenas nuevas del Evangelio. No se lo ha dado a personas individuales. Usted individualmente no va a hacer nada, absolutamente nada. Es hora de que volvamos a los principios de la iglesia primitiva. Dice la Biblia que ellos estaban unánimes. Y así es como vamos a vencer este tiempo que viene sobre el planeta Tierra. Muchos de nuestros hermanos en Cristo están siendo detenidos, muchos están muriendo por la causa de Cristo. En muchos lugares se van a levantar leyes para que no podamos abrir las iglesias. Y dice que la iglesia primitiva estaba en las catacumbas, pastor. Cantaban himnos a Dios. La pandemia hizo cerrar muchos templos, pero igual el Evangelio no se detuvo, porque hay una promesa. Lo que le aliento, más allá de todos los problemas que tenemos en nuestro hogar, es tomar unos minutos y orar por la unidad de la iglesia. La esposa del Cordero. Ahí están las bendiciones. No te dejes engañar. No te dejes engañar. Busca una iglesia.
busca un lugar donde puedas ser nutrido en la palabra de Dios, en la verdad de Dios, y ora. Aparta unos minutos de tu tiempo para orar por la unidad de la iglesia, porque en esa unidad es donde está la protección de Dios. Una buena reflexión para este tiempo. Amén. No, estaba observando el mover del Espíritu Santo que nos guía, y hacía memoria de esa nube que los acompañaba y la columna de fuego en la noche que los acompañaba sin cesar. Y hoy, como dijiste, la promesa está sobre la iglesia. Lo mismo que aconteció, acontece en estos tiempos, pero es para los que están en Cristo, solamente, para los que están en Cristo. Mi nombre es Héctor Echeverría, dice, nos saluda en esta mañana y nos envía un texto bíblico en Éxodo 4, versículo 12. Ahora pues ve y yo estaré con tu boca, dice, y enseñaré lo que hayas de hablar. Bien, en esta mañana preciosa, tomemos una reacción en nuestras vidas de empoderamiento, pero empoderamiento porque tenemos, como dijimos al principio, ¿cómo es tu Dios? ¿Cómo es tu Dios? Grande y poderoso. Cuando vos crees que tienes un Dios grande y poderoso, cuando sabes que tienes un papá lleno de plata, te empoderas. Camina confiado. Caminas confiado. Ahora, si tuvieras un papá que no tiene nada para ofrecerte ni ayudarte, tendrías que salir a trabajar y volverte loco para poder conseguir todo lo que necesitas. Pero cuando tenés un papá que te ayuda, te fortalece, te anima, aunque trabajes en la misma empresa del papá, Él te va a sustentar. Bueno, así también es en las cosas del Señor. Yo lo que quiero que tengas idea e imaginación de quién es tu Padre, el Padre Celestial que entregó a su Hijo en la cruz para tener muchos, pero muchos hijos. Él supo sembrar, Él supo dar por amor a todas estas generaciones. Así que piensa un poquitito y detente. ¿Dónde vas solo? ¿A dónde te vas solo sin iglesia? ¿Crees que vas a poder pelear la buena batalla? No. La cobertura está solamente dentro de la iglesia, de los que están en el cuerpo de Cristo. Se viene un tiempo, ahora se va a mover un tiempo porque la venida de Cristo está muy cerca, y entonces Dios va a empezar a apurar a siervos, a hombres, a líderes y a congregaciones a que formen el cuerpo de Cristo. Lo van a tener que entender sí o sí, van a tener que dejar todas sus locuras de pactos y de todo lo que han hecho mal dentro de las iglesias para volver a la palabra del Señor y así formar el verdadero cuerpo de Cristo, formar la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, porque muchos están pero no están. La ignorancia es una herramienta muy fuerte que tiene el diablo, que la gente ignora el tiempo que estamos viviendo. Amén. Entonces necesitamos aprender y leer qué es lo que es estar en Cristo dentro de la iglesia. Eso es lo que significa, pero hay un mandamiento para estar dentro de la iglesia, para ser parte del cuerpo, para ser parte de la iglesia. Entonces prepárate, pastor, y empieza a buscar. Deja ya el Viejo Testamento que no te va a guiar. Está bien, tenemos hoy una enseñanza a través de la nube y la columna de fuego. Es la sombra de lo que había de venir. Es la sombra, pero en No estos, es. claro, pero en estos tiempos tenemos mejores promesas. Basadas en mejores sacrificios. Claro. Entonces, en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, hoy obtenemos toda bendición, pero si estás en la iglesia. Amén. En ese tiempo en el desierto se sacrificaban ahí animales de ofrenda de paz, de pecado.
estaba el tabernáculo de Dios, donde estaba la presencia de Dios. Y el pueblo de Israel, cuando tenía que salir a pelear, llevaba el arca. Y cuando el arca tocaba el campo de batalla, los enemigos eran vencidos. No ha cambiado Dios, es el mismo. Por eso dice que lo del Antiguo Testamento era sombra de lo que había de venir. No es la sustancia misma que hoy día podemos experimentar. Hoy en la iglesia también está la presencia de Dios. Amén. Y nuestros enemigos van a ser vencidos por esa presencia. Pero la presencia de Dios está en la unidad. Y no la unidad de una iglesia, la unidad de un pueblo. Claro. Yo cuando por ahí me caen algunos brujos adentro de la iglesia, ¿viste? Bueno, vos lo has visto, vos has visto la manifestación de muchos brujos porfiados que quieren venir contra la iglesia. Mayormente vienen, son corajudos, se animan y los trata tan, pero tan mal el Señor por la presencia del Espíritu Santo y vuelven, son porfiados. Sí, no, pero es que ellos insisten. ¿Qué es lo que quiero resaltar? La gloria de Dios, cómo nos guarda y cómo nos cuida, como en el Viejo Testamento. Pastor, no había mala economía en el pueblo de Israel. Claro. No había mala economía en el desierto. Sí, no había mala economía. Las sandalias, los vestidos crecían con él, caía el maná de día, comían, tenían comida, podían educar a sus hijos, podían criar sus animalitos, no había shopping ni nada en el desierto, estaba nada, un calor de día, pero ellos estaban con aire acondicionado, tenían la nube que los mantenía en un grado adecuado para su vida. Hoy tenemos que decir, nos quejamos de tantas cosas, pero ¿qué hacemos para cambiar nuestra vida? No nos unimos a la iglesia. Cuando usted está en la iglesia no hay mala economía que golpee nuestra casa, no hay enfermedad. Ahí la Biblia no dice que Moisés llevaba la cruz roja ahí en el campamento. ¿Ah? No llevaba ambulancia, no había gente de derechos humanos, no había jueces, no. Había una dirección, un orden, porque estaba la unión. A pesar de todo esto no entraron porque, bueno, sus corazones estaban lejos. Pero porque sus corazones estén lejos, Dios no quitaba su palabra. Y en este tiempo, porque tú no estés disciplinado con Dios, pero estás en la iglesia, está Dios ahí. Yo no puedo ir a la iglesia porque yo todavía hago esto, hago lo otro. No. Si es para eso es la iglesia, para sanar nuestro corazón. Pero no la vas a encontrar en cualquier lado. Si sentís una presencia y no estás unido a Dios, es la presencia del diablo, no es la presencia del Espíritu Santo. No puedes mentirte. Es que tengo mala economía, unite a la iglesia. Ahí está la gloria de Dios. Ahí donde te va a crecer la ropa, ahí donde te va a durar las cosas, ahí no se te van a romper la heladera, el televisor, no te va a romper nada. Porque hay una protección en todas las áreas de nuestra vida. Y en ese tiempo, Dios se presentó al pueblo de Israel como su creador. Hoy tenemos a Dios como nuestro creador, pero ha demostrado más amor, porque Él ahora quiere ser nuestro Padre. Amén. No quiere ser solamente el Dios creador, omnipotente, omnisciente, omnipresente, sino que quiere ser nuestro papá. Imagínense todos los beneficios. Por eso habla de esta salvación tan grande que no la tenemos que descuidar. Amén. No descuiden esta salvación tan grande. La salvación está en la iglesia. La portadora de la salvación es la iglesia de Jesucristo. La que lleva el mensaje. No la que salva, sino la que lleva el mensaje. Amén. Gloria a Dios. Bueno, siempre terminamos y por eso te digo, se viene un mover dentro de todas las